Y las elecciones regionales en Venezuela previstas para el 25 de mayo de 2025 se desarrollan en un clima de crisis política y desconfianza electoral tras los comicios presidenciales del año 2024. Primero Justicia enfrenta una división interna, un secreto a voces, entre quienes apoyan la vía electoral liderados por Enrique Capriles y quienes exigen, por otro, el reconocimiento de la victoria de Edmundo González. Antes de participar, encabezados por Julio Borges y Juan Pablo Guanipa. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Juan Pablo Guanipa, ya todos ustedes lo conocen, para conocer su postura y las implicaciones de este escenario para la oposición venezolana. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, y bueno, un placer conversar contigo. La división interna en Primero Justicia se ha hecho cada día más evidente en los últimos meses, pero queremos saber de su boca, ¿cuál es la realidad del partido actualmente? ¿Están en quiebra? Bueno, mira, Primero Justicia es un partido que está alineado completamente con la causa de la democracia y de la libertad en Venezuela. No creo que ninguno de sus militantes, de sus dirigentes, tenga dudas con respecto a eso. Lo que hicimos el 28 de julio en Venezuela fue un acto heroico, no de un partido, no de un grupo de partidos, sino de la nación venezolana. La nación se enfrentó a un régimen dictatorial que convocó a una elección presidencial, como siempre lo hace, a destiempo, sin que se cumplan con los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. Bueno, con represión, impidiendo que casi 6 millones de venezolanos pudieran votar, con una actitud de control absoluto del proceso. Y a pesar de todo eso, la gente salió, participó, ganamos, logramos demostrar que ganamos por cerca de 40 puntos de diferencia. Y después vino otra historia que fue la presentación de un boletín falso y de la Sí. represión acrecentada. Eso nos obliga a pelear, a luchar, porque se respete la soberanía del pueblo venezolano manifestada el 28 de julio. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, frente al nuevo llamado que hace el régimen de Nicolás Maduro con el mismo señor Amoroso a un proceso electoral supuesto, porque para mí eso no es un proceso electoral, al final es una farsa en la que lo que se hace es adjudicar cargos, pero no en función de los votos, sino en función de los intereses de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces vienen ahora a hacer esa convocatoria y se presenta en el seno de la alternativa democrática una discusión. Esa discusión también se ha llevado adelante en Primero Justicia. Durante todas estas semanas estuvimos haciendo reuniones con cada uno de los estados del país, escuchando a la gente. Hemos escuchado no solamente a la gente de Primero Justicia, hemos escuchado también a la comunidad nacional y a los venezolanos que están fuera del país, a Sí. todos. Y luego hay que decir algo rapidito para terminar. Ha habido una postura de la líder de la alternativa democrática, que es María Corina Machado, ha habido una postura del presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia, y ha habido una decisión también de la plataforma unitaria que agrupa a 10 de los partidos que forman parte de la vida política nacional, todos en contra de ir a esa farsa. Pero además hubo también un comité político de Primera Sí, Justicia y a en eso el que iba. se... Uh -huh. A eso iba. Si este Comité Político Nacional de Primero Justicia decidió, porque ya es una información pública, por amplia mayoría no participar en las elecciones, con 108 votos a favor de no participar, ¿cómo se explica que un sector del partido esté dispuesto a postular candidatos y a votar en un proceso que han calificado como una farsa? ¿No es como contradictorio rechazar la votación interna por falta de garantías, pero aceptan participar en elecciones organizadas por el gobierno? Sí, además no hubo ninguna falta de garantía. El comité político se convocó como se convoca todo comité político nacional, lo convoca la presidenta del partido, que es María Beatriz Martínez, lo debe convocar con un tiempo de anticipación, lo convocó con más de 24 horas de anticipación. Fue un comité virtual, así que nadie puede decir, no, es que se me hizo difícil el traslado, porque con la situación que tenemos en Venezuela es muy difícil
una reunión presencial, que algunos la pueden hacer, pero que otros no la podemos hacer porque estamos en situación de resguardo. Entonces se hizo la convocatoria adecuadamente, hubo el quórum reglamentario, se hizo la discusión no fue tan profusa porque hubo gente que faltó, es decir, ese sector decidió no participar, entonces no había tanta contradicción en la discusión, pero fue una discusión de unas 3 horas. Se tomó la decisión y es una decisión que debe ser asumida por todos los dirigentes del partido, de acuerdo a lo que establecen los estatutos de cualquier organización política. Algunos planteaban una especie de libertad de conciencia que no fue aprobada en función de que un partido político no puede estar en la ambigüedad de que unos decidan una cosa, otros decidan otra cosa. Para eso somos un colectivo. Acatemos esa decisión. Veremos cómo se desarrollan los días, las próximas horas, y veremos qué hace cada quien, pero cada quien es dueño de sus actos y cada quien es dueño de las consecuencias de sus actos. Ahora, sabemos por suficientes razones que María Corina Machado fue elegida como líder de la oposición en las primarias, y también su liderazgo fue ratificado en las elecciones del 28 de julio. ¿Es ella entonces quien sigue representando a la oposición o hay quienes buscan imponer un liderazgo sin haber pasado nuevamente por el voto ciudadano? Fíjate, yo sí creo que hay gente que no quiere como respetar el liderazgo de María Corina, de Sí, Edmundo González, y que plantean como que ya llegaron al fin de su conducción. Y eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno para el claro. país, eso no es bueno para la expectativa que tenemos con el cambio político en Venezuela. Así que fíjate, nosotros tenemos una fórmula que en Primero Justicia decidimos por unanimidad apoyar para la toma de decisiones. Esa fórmula es el voto de la plataforma unitaria, la aquiescencia, el voto de María Corina Machado y el apoyo de Edmundo González. Una fórmula a 3, plataforma unitaria, María Corina Machado, Edmundo González, que se cumplió al pie de la letra en este proceso. Por tanto, para nosotros es totalmente válido lo que allí se haga. Yo creo que es muy importante respetar el liderazgo. En cualquier confrontación siempre debe haber estrategia, organización, liderazgo, motivación. Todo eso existe en este momento y tenemos que cuidarlo. Por tanto, que triunfe María Corina Machado, que triunfe Edmundo González, que triunfe la plataforma unitaria, es algo que el país espera. Y para nosotros lo importante es seguir trabajando para lograr que lo que sucedió el 28 de julio de 2024 en Venezuela sea algo que se concrete en la práctica y que quien seguramente como presidente sea quien ganó en ese proceso, porque Nicolás Maduro no es mandatario nacional. Mandatario es el que recibe un mandato y él no ha recibido ningún mandato de los venezolanos. Ahora, los críticos a la postura que usted ha mantenido argumentan que la abstención podría debilitar sin duda a la oposición y ceder espacios al chavismo. ¿Cómo responde a quienes sostienen que la vía electoral, aunque imperfecta, es la única herramienta para mantener la presencia política? Mira, la vía electoral fue destruida, fue minada, explotó el 28 de julio con los actos que hizo Nicolás Maduro. Fue algo bárbaro, fue algo inaceptable y eso acaba con la vía electoral. Que nosotros la queremos, siempre la hemos querido. Siempre hemos tratado de que las cosas en Venezuela se resuelvan por la vía electoral. Pero estamos en un momento en el que sabemos que podemos ir a esa elección que están convocando de gobernadores, de Asamblea Nacional, y que sabemos qué es lo que va a pasar, que ellos se van a declarar ganadores. Ahora, si tú vas a esa elección, ponte tú que vayamos en las mismas circunstancias del 28 de julio, es decir, con los abusos del régimen, pero con una oposición altamente motivada y altamente participante. ¿Tú crees que ellos dirían, si no, mira, ganó la oposición la Asamblea Nacional? No lo hicieron con la presidencia, lo van a hacer con eso. No tiene sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es insistir en generar mecanismos de presión interna que permitan que haya un país que salga a la calle, que genere esa presión, que esa presión esté acompañada por la presión internacional que vemos que va tomando cuerpo en los últimos días y que a favor de esa presión esté todo el pueblo venezolano, independientemente de dónde esté,
y que eso genere la desestabilización que necesitamos generar en la dictadura de Nicolás Maduro para que haya un cambio político en Venezuela. Esa es una vía que podemos explorar, que podemos desarrollar en función de lograr el cambio político. ¿Existe la posibilidad de que PJ o al menos una parte de su dirigencia reconsidere la abstención en los próximos meses? Mira, ya las decisiones están tomadas y están tomadas por las distintas instancias que forman parte de todo este proceso de la alternativa democrática. Y estamos trabajando muy duro toda la generación de estrategias y de acciones, de organización y de formación de todo el equipo que alrededor del país y del mundo va a seguir trabajando por lograr que las cosas en Venezuela cambien. Ha sido difícil, pero tenemos la responsabilidad de continuar. ¿Cuál es su mensaje para los Mi mensaje. militantes y votantes opositores que aún tienen dudas sobre qué hacer este 25 de mayo? Mira, es natural que tengamos dudas Sí, porque estamos enfrentados a un régimen dictatorial que ha decidido acabar con la soberanía del pueblo venezolano. sí. No es cualquier cosa, es sumamente grave lo que estamos viviendo. Por eso yo les digo que tenemos la necesidad de seguir trabajando y de seguirlo haciendo en coordinación. La coordinación de los partidos políticos, la ampliación con la participación de otros partidos políticos y de instancias de la sociedad civil, el liderazgo de María Corina y de Edmundo. Yo creo que todo eso es importante reconocerlo. Y yo lo digo con toda tranquilidad. Hay momentos en los que no nos corresponde el liderazgo. En esos momentos tenemos que ser buenos acompañantes y no tratar de destruir el liderazgo porque queremos sustituirlo. Este momento es para que todos acompañemos al liderazgo, todos estemos movilizados, organizados, formados en resistencia civil y generando acciones que permitan que el país se Sí. encuentre con su propia vida y con el cambio que todos necesitamos. Para finalizar rápidamente, ¿hay quiebre? ¿Hay cuchillos por allí volando por Primero Justicia? Mira, yo espero que no. Yo creo que Ok. las decisiones se han tomado, como te digo, y que lo importante es que cada quien asuma su responsabilidad con respecto a lo que va a hacer frente a las decisiones que ya están tomadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber aclarado parte de estas dudas. Esperemos los acontecimientos, pero sin duda, si surge alguna otra información, estaremos conversando nuevamente con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Laura, y a todos. Y ustedes no se aparten porque en la próxima parte cambiamos radicalmente de tema, pero les va a encantar la información que traemos. No se vayan.